marcó la historia entonces el antes y después de Jesucristo. Y algo tiene que ver, o sea, por algo es importante y por algo es que estamos viviendo este tiempo ahora, por algo es que estamos en un tiempo sumamente importante. Y es por eso que en este tiempo, cuando nosotros estamos en tiempo de resurrección, estamos pensando lo que pasó hace 2000 años. Él caminó por la tierra. Yo decía hoy en la mañana, él caminó por la tierra y él sabía lo que sería de nosotros. Él sabía. Y hoy celebramos su poder sobre la muerte. Eso es lo que celebramos. Y celebramos cómo él pudo vencer esa muerte y cómo él también, a pesar de la incertidumbre que tenían los discípulos, él lo hizo. Los discípulos no sabían qué iba a pasar, los discípulos tenían miedo, los discípulos estaban encerrados después de la muerte. Bueno, desde antes huyeron y estaban encerrados. Ese día sábado para ellos fue un día de encierro, fue un día de encierro completo, fue un día en el que había frustración, fue un día en el que no sabían qué iba a pasar y estaban encerrados. Y Marcos 16, del 1 al 4, nos relata cómo después del día obligatorio de descanso de los judíos, 3 mujeres, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, dice que compraron perfumes para untarlos al cuerpo de Jesús. Y el domingo en la mañana, cuando el sol apenas había salido, como lo hicimos hoy en la mañana, dice que fueron a la tumba. Y mientras caminaban se decían unas a otras, ¿quién quitará la piedra que tapa la entrada de la tumba? Fíjate, el problema de ellas era la piedra, era una gran piedra. Y dice la palabra, esa piedra es muy grande. Pero cuando llegaron dice que vieron que la piedra ya no tapaba la entrada. Y vemos en otros pasajes que fue el ángel el que mueve la piedra. El ángel mueve la piedra. Entonces, sabemos que esta Pascua se ve, se siente y suena diferente. Que de repente teníamos esto mismo que tuvieron los discípulos, incertidumbre, no tenían expectativa, porque si las mujeres iban con perfumes a untar el cuerpo, quiere decir que no tenían expectativas de la resurrección, como él lo había dicho. Quiere decir que tú y yo probablemente estemos en un momento en el que no tenemos expectativas que vamos a salir de esto. Y obviamente esta Pascua está sonando diferente. Incluso puedes encontrarte experimentando una mezcla de alegría, porque es Pascua de Resurrección, pero de temor por los muchos cambios. Sin embargo, en todo esto, las buenas nuevas de Pascua siguen siendo las mismas, y es lo que celebramos ahora, que Jesús es la esperanza del mundo. Y mientras continúas buscando a Dios durante esta extraña temporada, a mí me gustaría animarte con algunas palabras oportunas antes de hablar directamente del mensaje, que aunque no podamos reunirnos esta Pascua, la resurrección de nuestro Salvador aún se celebra en los corazones y en los hogares, y mi iglesia se celebra en tu casa, en nuestra casa. Podemos estar separados, pero no estamos solos. Mira, hoy estaba viendo unas alabanzas y lo que más extraño yo es poder alabar. Es poder llegar a levantar mis manos, es poder sentir esa alegría de saltar. Pero podemos estar separados, pero no aislados. Puede que haya mal tiempo, pero todavía estamos juntos. La Pascua no es un lugar, la Pascua es una celebración. La Pascua es una celebración. Y así como vimos que el ángel mueve esa piedra, y cómo resucitó el Señor Jesús, él había dado un muy buen mensaje antes, y es lo que te quiero dejar a ti. El ángel mueve la piedra, o sea, Dios mueve la piedra, pero él antes, todavía en su ministerio y vivo Jesús, tuvo una experiencia en la que él adelantó que además también de que Dios mueve piedras, nosotros tenemos que mover algunas piedras. Y es lo que te quiero dejar ahora, es mueve tu piedra para entrar a tu milagro. Mueve tu piedra para alcanzar tu milagro. Y cuenta la historia en que su amigo Lázaro le fueron con la noticia, sabemos, y él dijo, no, tranquilos, él duerme. No. Y él dijo, no, y se toma 2 días. Dice, porque es necesario que con eso sea glorificado el Señor. Él sabía lo que
iba a pasar. Y él sabía que la relación entre su resurrección y esta no es lo mismo, no es lo mismo, porque definitivamente Lázaro resucitó en ese mismo cuerpo corruptible y la resurrección del Señor era en ya su cuerpo completamente divino. Y así que sabemos que cuando llega, Marta y María lloraban cerca de Betania y va con ellas caminando a la tumba de Lázaro, que estaba en una cueva, dice, con una gran piedra que tapaba la entrada. Mira la relación, en una gran piedra que tapaba la entrada. Y vemos en Juan 11, 38, 44, y esos son los pasajes sobre los que me voy a basar. Leemos en Juan 11, del 38 al 44, esto: conmovido una vez más, Dios estaba conmovido. Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Y dijo, quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días ahí. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios?, le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra. Y Jesús, alzando la vista, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo dije por la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Y dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. El muerto salió con vendas en las manos y en los pies y el rostro cubierto con un sudario. Y dijo, quítenle las vendas y dejen que se vaya. Les dijo Jesús. ¿Qué significa? Que hubo un proceso. O sea, hubo un proceso en el cual iba una orden. Pero déjenme ver esto, y me fascina a mí cómo Jesús rompe algunos paradigmas y cómo rompe algunas cosas que la gente pudiera haber esperado, que la gente pudiera haber esperado que así iba a hacerse lo que todos esperaban. ¿Por qué él se había retrasado? ¿Por qué algunas cosas que estaban pasando en la resurrección de Lázaro, de su amigo? ¿Qué podemos ver qué podemos ver? ¿Qué nos puede dejar esta enseñanza de lo que estaba haciendo él? La primera cosa es Jesús profundamente conmovido. Dice, otra vez vino al sepulcro. Después de los amigos de Jesús con las hermanas y las otras personas que seguramente estaban acompañándoles en el lugar en donde Lázaro había sepultado, y que dice que se trataba de una cueva y tenía una piedra puesta encima. Durante todo el trayecto Jesús evidenció que estaba profundamente conmovido. Y una vez llegaron al lugar donde Lázaro había sido sepultado, y ante el asombro de todos, Jesús ordenó quitar la piedra que cubría la entrada. Y en ese momento Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y si vemos la lógica, su protesta era lógica. Ella, al igual que todos los demás, habrían pensado que Jesús solo quería ver el lugar donde había puesto a su amigo. Él caminaba con ellas para ver dónde lo habían enterrado, para llorar ante su tumba. Pero abrir el sepulcro no tenía sentido, sobre todo porque ya hacía 4 días que había muerto y el proceso de descomposición ya había comenzado. Entonces la pregunta, y es el segundo punto, es ¿por qué obligar a sus hermanas a ver el cuerpo en descomposición de su hermano? La pregunta es ¿por qué Jesús lleva para que ellas vean el cuerpo en descomposición del hermano? Esta era una prueba más por la fe que tendrían que pasar si querían madurar. Porque mira, Marta había confesado que creía que Jesús era la resurrección y la vida cuando estaban en la casa. Pero ahora era necesario pasar de la teoría a la práctica, y probablemente es lo que estamos pasando nosotros ahora, ir de la teoría a la práctica. Y tenemos que reconocerlo, porque ahí es donde también todos nosotros encontramos la mayor dificultad. Ahí es donde estamos nosotros en este tiempo, un tiempo de mayores incertidumbres, probablemente teniendo las mayores dificultades. ¿Cuál? Ir de la teoría a la práctica. Ir de la teoría a la práctica en la fe. En otras palabras, había llegado el momento de la verdad, y la forma en la que deberían demostrar que creían en Jesús era obedeciendo la orden de quitar la piedra. Era
la orden de quitar la piedra. ¿Por qué Jesús no hizo un movimiento y la piedra se quitó? ¿Por qué él tenía que pedir que quitaran la piedra? Probablemente hoy él te está pidiendo a ti que tú quites la piedra, que no te deja sacar lo que tienes que sacar e ir por el milagro que él tiene enfrente. Vamos a ver más adelante ese tema también, pero probablemente te toca a ti quitar la piedra. Él ya dio la orden, quita la piedra. Y por supuesto, si Jesús tenía poder para resucitar a un muerto, también podría haber quitado la piedra sin ninguna dificultad. Pero él lo que quería era implicar a las personas. De hecho, es en este, como en otros casos, que el Señor deja que el hombre tenga su parte de responsabilidad y haga lo que está a su alcance, interviniendo el Señor solamente al final, cuando los recursos humanos se muestran totalmente insuficientes, totalmente insuficientes. Por ejemplo, algo similar ocurre cuando nosotros predicamos el Evangelio a los perdidos. Nosotros podemos explicarle todo el plan de salvación, pero es solo Dios el que puede darles la vida eterna. O sea, nosotros solo somos los que hablamos, pero el que da la vida eterna es Dios y utiliza el Espíritu Santo para tocar el corazón de las personas. Por eso nuestra responsabilidad en este tiempo, ¿qué es? Es hablar, es nosotros nos tenemos que involucrar en el plan de salvación, haciendo lo que tenemos que hacer es explicándole, diciendo, mira, Jesús resucitó para que tú fueras salvo, para que tú tuvieras una certeza. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y por otro lado, nada de lo que hacía el Señor carecía de propósito. Marta no podía comprender, no se pueden ustedes imaginar, ¿qué sentido había en exponer a la vista de todos un cadáver de 4 días? Esa era la visión de Marta. Pero el Señor quería que todos los que estaban acompañándoles pudieran comprobar con todos sus sentidos que Lázaro realmente estaba muerto. Y lo que no sabían es lo que él había dicho antes. Es necesario que esto ocurra para que yo me glorifique. De ese modo, después de lo que iba a pasar, de resucitarlo, nadie podría decir que él no estaba realmente muerto. Lo tenían que ver. Así que todos tuvieron que una ocasión de ver el cadáver y que hasta oler la putrefacción del cadáver. No solo lo vieron, lo olieron. Por lo tanto, el Señor permitió ese breve momento, un breve momento de sufrimiento, a fin de que sus amigos pudieran ¿qué? Ser sorprendidos después por el gozo de la resurrección. Es verdad que ninguno de ellos esperaba eso, ninguno. Pero es típico del Señor hacer mucho más de lo que pensamos o somos capaces de imaginar. Y es lo que Pablo le dijo a los efesios, que vamos a recibir más allá de lo que pidamos, pensemos o somos capaces de imaginar. Y era lo que el Señor era especialista en hacer las cosas como no lo esperábamos. ¿Te acuerdas cuando él hace un lodo con su saliva y se lo echa al ciego? ¿Qué necesidad había? Era romper esas lógicas religiosas establecidas que nosotros tenemos. Tercer punto. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Mira lo que le dijo, ya le había dicho, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y lo que le está diciendo o dejando de ver el Señor a Marta es que su fe estaba vacilando momentáneamente. Así que el Señor lo que quiso fue animarla con esas palabras. Era importante que recordara todo lo que había escuchado de Jesús, pero aún era más importante que lo creyera, porque la fe es la clave para ver la gloria de Dios. La fe es la clave para ver la gloria de Dios. Y tú y yo tenemos esa fe ahora. Dice que tenemos una medida de fe que nos ha puesto. Y por eso la clave para ver la gloria de Dios en estos tiempos de crisis, de incertidumbre, es la fe. La fe es la clave para ver la gloria de Dios. Y lo que quería el Señor en ese momento, en un momento, tú te puedes imaginar sacando a un muerto, no se sabía qué iba a hacer. Abrió ese sepulcro. Y entonces, cuando nosotros podemos ver eso, es qué promesa más grande. Dice, si crees, verás la gloria de Dios en este tiempo.
por muy grande que sea la incertidumbre. Si crees, verás la gloria de Dios. Y supuestamente no era únicamente para Marta, lo que él estaba diciendo era para los otros, porque todos lo necesitábamos. Hay un dicho en mi país de origen, Guatemala, que dice: se lo digo a Pedro para que lo oiga Juan. Y era lo que estaba haciendo el Señor. Yo se lo estaba diciendo a Marta, pero para que lo oyeran todos. Y una cosa más importante todavía, para que quedara escrito y tú y yo lo pudiéramos leer. Si crees, verás la gloria de Dios. Cuando atravesamos como estos días de prueba, cuando parece que el sol, la luna, las estrellas pueden desaparecer, nos sentimos muchas veces batallando solo en medio de 1000 dificultades. Imagínate toda la gente que está trabajando afuera, nosotros que no podemos salir, la gente que está en el hospital. Nosotros en este tiempo de resurrección, Él nos dejó un mensaje, pero mire, poderoso. Nosotros también podemos recordar esas palabras de Jesús, y no solo recordarlas, tener fe en ellas. Podemos ver en estos tiempos la gloria de Dios y tenemos fe, porque solo así vamos a encontrar la salida, porque solo así en medio de esto vamos a ver su gloria, pero mire, su gloria resplandeciendo. ¿Qué es lo que pasa? Que los hombres quieren ver para creer. Normalmente somos así. Nosotros queremos ver para creer, pero Jesús dice: si crees, verás. No dijo verás y creerás. ¿No te parece esto como un desafío? Si crees, verás. Es el sentido mismo de la fe. La fe es la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no se ve. Con esto, ¿qué quería el Señor? Quería enfatizar una vez más la importancia de la fe. En otra ocasión también le dijo al padre de un muchacho endemoniado: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Marcos 9:23. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y en Nazaret, imagínate la similitud. En Nazaret no pudo hacer, dice, muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. A causa de la incredulidad. ¿Qué significa? No había fe, no hubo milagros. De alguna manera es como si la falta de fe maniatara, la omnipresencia o la omnipotencia divina y limitara su poder. Y es lo que nos puede estar pasando estos tiempos, a ti, a mí y a mucha gente, que nosotros cuando disminuimos la fe, estamos maniatándolo a Él, estamos limitando su poder, porque Él lo puede hacer. Él le dijo: quiten la piedra, muevan la piedra. Él la podía mover, pero quería que nosotros nos involucráramos. Y Él lo que quiere es que tú en este tiempo hagas tu parte, que tengas fe, que no lo limites. Él siempre está listo, Él quiere la bendición para ti, Él tiene todo listo para ti, pero el que tiene que creer eres tú. Lo dijimos, creo que la semana pasada o hace 15 días, no me acuerdo. Dijimos que yo puedo estar predicando con fe. Pero si tú no lo crees, la fe que tú tienes que hacer para creer lo que yo estoy recibiendo de Dios y transmitiéndotelo a ti, no se va a producir. No se va a producir. En cualquier caso, debemos notar que Jesús todavía no le había dicho a Marta hasta ese momento qué se proponía hacer. Así que su exhortación era a tener fe en Él. O sea, en medio de eso lo que le estaba diciendo: ten fe. Imagínate, ¿en qué se estaba fijando Marta? ¿En dónde estaba poniendo Marta su atención? Marta estaba poniendo su atención a lo que estaba haciendo el Señor y no en la fe. No estaba mirando al Señor. Probablemente en este tiempo nosotros estamos mirando más las noticias, estamos poniéndole más énfasis a la incertidumbre, estamos poniendo más énfasis al temor, al miedo, y no estamos mirando al Señor. No estamos, porque mirar los problemas nos va a desanimar, mientras que cuando nos apoyamos enteramente en el Señor, entonces todo cambia. A Marta se le prometió que vería la gloria de Dios. A nosotros también. Por eso digo, Él dijo eso para que nosotros tuviéramos esa promesa. En ese caso se refería al poder de Dios que es capaz de darle vida a los muertos.
Y aquí podemos notar que aunque la resurrección de Lázaro traería mucho gozo y alegría, el propósito principal sería manifestar la gloria de Dios. Imagínate, o sea, la resucitada de Lázaro iba a alegrar a todos, sin embargo el propósito principal era manifestar la gloria de Dios. Y dice, finalmente, algunos de los presentes quitaron la piedra donde se había puesto el muerto. Y aunque Marta no dijo nada, su silencio fue interpretado como una prueba de que había aceptado las palabras de Jesús. Y Jesús alzando, y esto, mira, esto es tremendo, porque en medio de esto que está pasando, esto que viene ahorita, digo esto adelantándome al énfasis, porque quiero que tú te fijes en esto. La oración que hace Jesús. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Imagínate la situación. Jesús se encuentra ante el sepulcro abierto y la multitud esperando con impaciencia, con incertidumbre, ¿qué va a pasar? Y es en ese momento cuando todos lo están mirando. Y en ese momento Él se dirige al Padre en el cielo de una manera solemne, alzando los ojos y hablando con Él de una forma audible. A veces no oramos nosotros callados, pero mira, ¿sabes cuál es lo principal de esta oración? Las palabras de Jesús dan a entender que Él ya había orado por Lázaro anteriormente. Le dice, gracias por haberme escuchado. Él ya le da las gracias por haberlo escuchado. Así que en realidad su oración no es una petición, ojo con eso, sino una expresión de acción de gracias, porque aunque el milagro no había ocurrido, el Hijo sabía que nadie lo podría impedir. ¿Será que nosotros en este momento estamos dando gracias por lo que aunque no vemos, ya tenemos después? ¿Será que estamos dando gracias que salimos de este tiempo de incertidumbre? Y sabes que esto era así porque en una vida de completa obediencia al Padre no cabía la incertidumbre en la respuesta a su oración. Para Él no había incertidumbre. Su voluntad y la del Padre eran una sola. Y eso que era la plena certeza de que sus oraciones eran contestadas siempre afirmativamente, en el mismo momento en el que eran pronunciadas. O sea, Él ya lo daba por hecho. Por lo tanto, el hecho de elevar una oración de forma audible tenía el propósito de demostrarle a todos que le acompañaban la unidad absoluta que había entre el Padre y el Hijo. Y Él sabía eso. Por eso dijo, lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor para que crean que tú me has enviado. Para que crean que tú me has enviado. Y entonces, una vez que Lázaro fuera resucitado, todos los que estaban presentes estarían preparados para entender que el milagro era una manifestación de la unión plena entre el Padre y el Hijo, y lo que confirmaría que Jesús era realmente enviado del Padre. Mira cómo lo que era aparentemente una resurrección que pudo haberse dado rápido, está lleno de una serie de manifestaciones que Él quería dejar claro para que cuando fuera su resurrección que estamos celebrando hoy, no hubiera ninguna duda. Porque entonces lo que estaba tratando de hacer también era acabar con las objeciones de aquellos que negaban esta relación y que incluso habían llegado a atribuir sus acciones con la del mismo Satanás. Como ya sabemos, esto era una reivindicación que Jesús venía haciendo desde hacía un tiempo y que especialmente los líderes religiosos del judaísmo no querían aceptar. Dicho eso, después dijo, Lázaro, ven fuera. Y después de haber dado gracias, se dirigió a Lázaro al sepulcro y le ordenó que saliera. Y aunque el sentido común nos diría que los muertos no son capaces de escuchar, la voz de Jesús tenía tal autoridad que podía llegar hasta el seno mismo de la muerte. Él quería dejar claro que su voz iba a llegar más allá de la muerte, porque iba a traer a Lázaro mismo de la muerte a la vida. Y se dirigió a él de forma personal, le dice Lázaro.
Y tú sabes que en cuanto a esto de haberlo llamado por su nombre, Agustín de Hipona, un estudioso de hace muchos miles de años, comentó que ese llamamiento era tan extremadamente poderoso que si no le hubiese llamado personalmente, todos los muertos se habrían levantado de los sepulcros. Mira, por eso te digo, parece una resucitación cualquiera, pero no, estaba lleno de muchas cosas que poco a poco nos pueden ir explicando las cosas de la resurrección. Y tenía razón que decía, había que llamarlo por su nombre. Juan 5, 28 y 29 nos dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Y entonces, en respuesta a la orden del Señor, las cadenas de la muerte se vieron quebrantadas. Y el que había muerto salió atando, con las manos atadas y los pies con vendas. Y dice que tenía un sudario. Imagínate cómo pudo haber salido. O sea, salió. Y Jesús le dijo, desatadle. Nuevamente dijo, desatadle. ¿Qué significa? Otra vez la intervención de las personas. Dijo, desatadle y dejarle ir. Y ahí lo que estaba diciendo es, mire, la muerte no tiene ningún poder ante el autor de la vida. Y Lázaro abandonó el mundo de los muertos para regresar temporalmente al de los vivos. Temporalmente al de los vivos. Fue entonces cuando Lázaro, con gran dificultad, a causa de las vendas con las que estaba envuelto, salió del sepulcro. ¿Tú te puedes imaginar cómo se quedó la gente? Asombrada. Y por eso fue necesario que Jesús le dijera que le quitaran las telas que lo aprisionaban. Pero la palabra dice que yedía. Entonces no solo es necesario que tú remuevas la piedra, sino que tienes que remover también, probablemente, como dice la tela que lo envolvía, pero hay telas que nos envuelven a nosotros que hieden. Y tú sabes que este tiempo de Pascua es un buen tiempo para que tú te quites esas telas, para que tú te quites eso que hiede y que probablemente andas arrastrando. Probablemente estás moviendo la piedra, pero aún así no llegas a lo que tienes que llegar, porque resulta que aunque puedes mover la piedra, todavía traes cosas que no te dejan, que te aprisionan, y más aún que hieden, y más aún que hieden. Lo que estábamos viendo ahí era que lo que tenía esas vendas era la indumentaria de un muerto, pero Lázaro estaba vivo. Probablemente nosotros estamos vivos, pero tenemos una indumentaria de muertos. Digo, lo generalizo, probablemente lo que tenemos es que mover la piedra. La pregunta es, si tú no mueves la piedra, probablemente alguien la va a mover por ti. ¿Quién te va a mover tu piedra? Lo que estamos haciendo nosotros con mi esposa en las noches es tratar de ser una posibilidad para ayudarte a mover la piedra. Pero tú tienes que creerlo. Entonces, ¿quién moverá tu piedra? Pero aún más, si pudiéramos nosotros ser usados por el Señor para mover la piedra, tú te tienes que quitar las vendas, las vendas, las vendas. No hay otra manera en que para haber cumplido el propósito de Dios, nos tenemos que quitar, así como, imagínate, Marta y María, lo satisfechas que se sentían. Ya no había nada que reprochar. Los días, esos pocos días de sufrimiento, 4 días, habían valido la pena porque su hermano nuevamente estaba con ellas, pero lo que era mucho más importante, el Señor había manifestado su gloria. Y todos los que habían llegado a conocerle de una manera o de otra no lo habrían podido sentir si no era por eso. Lo que sí, lo mencioné antes, es que la resurrección de Lázaro no fue como la del Señor Jesús. Pero él estaba preparando, mira, punto tras punto, punto tras punto. La piedra en la que estaba él en la tumba fue movida por el ángel, dice. La tumba de Lázaro, él ordenó que la moviera. Eso significa que hay cosas que hace Dios y hay cosas que hacemos nosotros. Hay cosas que tienes que hacer tú.
Lázaro, al igual que las otras personas a las que el Señor resucitó, tuvieron que volver a morir. Es la diferencia. Además, cuando resucitaron y lo hicieron en el mismo cuerpo que tenían antes de morir, volvieron a la misma situación en la que habían vivido hasta ese momento. No es que eran una persona nueva con pensamientos nuevos, no, volvieron a lo mismo. En cambio, cuando Jesús resucitó, lo hizo en un cuerpo glorificado e inmortal. Por lo tanto, la resurrección de Lázaro sirvió para demostrar que el Señor tiene poder sobre la muerte. Él lo que él quería era pavimentar el camino. Pavimentar el camino. Era poder tratar de mandarle un mensaje a sus discípulos, como menciono. Los discípulos estaban encerrados con miedo y temor de los líderes religiosos que podían llegar por ellos. Estaban encerrados, y cuando estas tres mujeres y una de ellas regresa, todavía no lo creían. Hubo uno todavía, Tomás, que dijo: hasta que yo no lo pueda ver, después de que él se apareció con sus discípulos. Entonces, este tiempo es para que tengamos que remover piedras. Probablemente la fe puede hacer que él remueva piedras, pero hay piedras que tú tienes que remover. Y este tiempo de resurrección, este tiempo que estamos celebrando la Pascua de Resurrección, es un tiempo para remover piedras. Para remover piedras. ¿Qué lenguaje estás usando tú? ¿Qué lenguaje estás usando? Recuerda que tú eres el que tienes que declarar. Que tú eres el que tienes que declarar. Que tú tienes que ver como lo pudieron ver los discípulos. El viernes fue un día de temor y dolor. ¿Por qué? Porque en Getsemaní fue crucificado. En Getsemaní fue crucificado. Él en Getsemaní ese viernes llevó las cargas de los demás, y de esta manera se iba a cumplir la ley de Cristo, según Gálatas 6:2. Según Gálatas 6:2. El sábado fue un día de confusión y duelo. De confusión y duelo. Mateo 26:31 dice: entonces Jesús les dijo: antes de que termine la noche vas a caer en pedazos por lo que a mí me pasa. Ellos se cayeron en pedazos. Y Mateo 26:56 dice: en ese momento todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. El sábado fue día de confusión y duelo, y ahora lo que estamos haciendo es celebrando un día de libertad y alegría. Por eso nos juntamos hoy a las 7 de la mañana a celebrar la libertad y la alegría. Juan 11, en el 25-26 nos dice que él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque mueran, vivirán de nuevo. Les doy vida eterna. Por creer en mí, nunca perecerán. Y eso es lo que estamos celebrando ahora, que tenemos días de libertad y alegría, que tenemos días en los que podemos creer en el que Él resucitó para manifestarse nuevamente, para manifestarse nuevamente. Él nació, murió, resucitó y volverá de nuevo. Y volverá de nuevo por ti, por mí, por todos aquellos que confiesen con su boca que Él es Señor, y que crean en su corazón que el Padre lo levantó de los muertos. Romanos 10:9 dice eso. Romanos 10:9 lo dice: si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo.